Palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, libro de los Salmos, capítulo 23. Yo quiero que en esta mañana analicemos el Salmo 23, el Salmo del Pastor, y vamos a analizar este Salmo concienzudamente. Quizás tú has leído este Salmo, hay muchas cosas que no has entendido de él, o no la has mirado así como te la quiero explicar hoy. Pero yo quiero mirar versículo por versículo y mirar todas las figuras literarias y todos los episodios que hay dentro de este salmo. Y luego, bueno, aplicarlo a tu vida y a mi vida para que el Señor de una manera pues bien especial pueda interiorizar este salmo a mi vida y tú puedas decir, bueno, esto es para mí. El Señor realmente es mi pastor, el Señor realmente es mi anfitrión y nada me faltará. Libro de los Salmos, capítulo 23. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 23. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Léalo muy detalladamente para que usted pueda ir mirando cada detalle, sí, cada detalle. Lea este salmo como cuando a usted le sirven un postre y usted no quiere que se le acabe una comida que le gusta mucho y la siente muy deliciosa y usted la está tasando. Lo mismo pasa, lea este salmo, pero léalo con mucho detenimiento. Versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezan mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero llamarle a esta meditación el Salmo del Pastor, y quiero que usted pueda sacarle el mayor provecho y que este salmo pues sea de grande bendición, esta meditación sea de grande bendición para usted y para mí. El Señor es mi pastor y mi anfitrión. El hermoso Salmo 23 está lleno de significados. Analicemos en detalle las dos metáforas que usa David y la bella armonía entre esas dos metáforas. Por un lado, entonces dice que el Señor es nuestro pastor, y por otro lado dice que Él es nuestro anfitrión. Entonces yo quiero hablar de esas, quiero poner estos dos paralelos, ¿sí? Nuestro Dios como anfitrión y nuestro Dios como pastor, ¿sí? Y quiero que luego tanto el anfitrión como el pastor entonces puedan hacer convergencia y podamos entender pues el espíritu de este salmo para que nosotros lleguemos pues a atesorarlo en nuestro corazón y a sentirlo tan nuestro, tan mío, ¿sí? Tan mío, aleluya, tan suyo, incluyendo entre los no religiosos. Sería difícil encontrar a alguien que no haya leído el Salmo 23. Si usted le pregunta a un mormón, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, si usted le pregunta a un católico, si usted le pregunta a un trinitario, a un adventista, incluyendo aún los que no son religiosos, ellos le van a decir que han leído el Salmo del Pastor, el Salmo 23, y que les encanta este salmo, porque es un salmo que conforta, porque es un salmo que da fortaleza y porque es un salmo que da alegría. Pero cuando nosotros nos detenemos y comenzamos a analizar versículo por versículo, texto por texto, uno a uno, y comenzamos a mirar este tesoro tan grande que hay allí, pues vamos a encontrar cosas especiales y cosas maravillosas. El Salmo 23 es uno de los salmos más bellos que están inmersos en la Biblia. Desde la primera línea hasta en la última línea es un salmo cargado de simbolismo y de una poesía, de una prosa especial. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. El salmista describe una hermosa imagen que ha cautivado a sus lectores, que ha enganchado a los lectores a través de las épocas y aún nos toca el corazón hoy.
Los muchos que pasan por alto, sin embargo, es el cambio de metáfora que ocurre, porque hay muchos que comienzan a leerlo y entonces pasan por alto algunas situaciones que yo logré mirar allí en el Salmo, y es el cambio de metáfora que ocurre en el versículo 5, cuando el Señor dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El salmista está escribiendo con estas palabras: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Aquí el salmista ya no está describiendo a su Señor como un pastor, sino como un anfitrión. Y es eso lo que yo quiero, porque hay una parte donde Él es nuestro pastor. Dentro de ese Salmo 23 hay una parte donde el Señor es nuestro pastor, pero hay otra parte donde Él no se presenta como nuestro pastor, sino como nuestro anfitrión. Lamentablemente algunos comentaristas se empecinan tanto en conectar los últimos dos versículos con la metáfora inicial, que no ven la belleza de la segunda metáfora. Sí, solo ven a nuestro Dios allí en esa figura como pastor, pero no lo logran ver como anfitrión. Y Él cumple esas dos funciones: ser pastor, pero también ser anfitrión. Un mundo diferente. Recuerde que el mundo de hoy, sí, es muy distinto al mundo de cuando se escribió la Biblia y al mundo antiguo. Eran totalmente otras épocas, eran totalmente otras situaciones, otras costumbres, otras ideas, otros años. Un mundo totalmente diferente, que si usted se pusiera a mirar, entonces claro, hay una diferencia enorme y hay un abismo bastante grande, tanto lingüístico como histórico como cultural. Hay un abismo muy grande. La razón por la que ambas imágenes funcionan tan bien juntas es que provienen de un mismo contexto cultural. Los antiguos israelitas, receptores originales de este salmo, recuerde que para ellos fue que se escribió este salmo, sí, porque ellos son los principales receptores de él. Fueron en algún momento un pueblo nómada, sí, fueron un pueblo nómada en algún momento de la vida, tal como los beduinos que hoy entonces surcan el Medio Oriente. Cuando le hablo de un pueblo nómada, entonces era un pueblo, ¿sí?, que hoy estaba en un lugar y mañana podría estar en otro. Andaban con tiendas, con unas carpas portátiles donde ellos andaban y donde les cogían la noche, allí pasaban, buscaban agua y ellos seguían al otro día. Lo que dice la palabra tal cual, nómada, ¿sí?, un pueblo nómada. Y cuando este salmo se compuso, los pastores como David, ¿sí?, aún mantenían algunas costumbres de la vida nómada. Recuerde que el salmista David, antes de ser rey, él era pastor de ovejas. Y él con orgullo, entonces él lo dice: yo era un pastor de ovejas y el Señor me sacó a mí detrás de la majada y me trajo y me puso como príncipe de su pueblo. Pero cuando él se presenta ante Saúl, entonces él se presenta como él era, como un pastor de ovejas. Y dice: sí, a mucho orgullo, yo soy un pastor de ovejas. Y muchas veces yo estaba ya en medio de la noche, en medio de la madrugada, y venía, ya fuera un león o un oso, y yo me paraba, y yo muchas veces, yo maté a un león, le dijo David a Saúl, y también maté un oso. Recuerde que el uno representa la carne, el otro es tipo del diablo, porque el ladrón, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo mato osos y yo mato leones en privado, para que Dios me permita en público matar y derrumbar gigantes. Eso fue lo que le dijo David, y le dijo con todo orgullo, le dijo: este es mi trabajo, tu siervo aquí donde lo ves es pastor de ovejas, y es pastor de ovejas desde pequeño. Yo soy quizás el menor en mi casa, pero mis hermanos no apacientan las ovejas. Yo me voy y me puedo demorar una semana en el campo, y yo por allá me las ingenio para comer, para rebuscármela, pero lo que me interesa es poder apacentar bien las ovejitas que me encargó mi padre. Ese era el trabajo de David antes de ser rey. Entonces recuerde pues que por eso él escribe este salmo, y lo escribe de esa manera, porque si no hubiera podido ser pastor, entonces hubiera desconocido muchos detalles acerca de cuando habla de las ovejas y cuando habla acerca del pastor como tal. Aleluya al Señor. Y cuando este salmo se compuso,
Los pastores como David aún mantenían las costumbres de la vida nómada. Hoy aquí, mañana allá y dentro de un mes quién sabe dónde estuvieran. En ese entonces pastorear era un oficio muy importante. Y de hecho muchos israelitas, ese fue el trabajo con el cual ellos se emplearon. Y para un pueblo que viajaba constantemente, la hospitalidad era una actividad civil fundamental. Mire, hoy nosotros cuando leemos esas porciones tan especiales que Pablo le hablaba a Timoteo cuando le habla acerca de los requisitos de un obispo, de los requisitos de un diácono, de los requisitos de un buen creyente, lo que Pablo le habla allí a los pastores que están arrancando, entonces le dice que usted sea apto para enseñar, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, y le dice que sea hospedador. ¿Por qué? Porque para los antiguos esa palabra hospedador o ser hospedador era una tremenda bendición. Hoy nosotros vamos a viajar y para nosotros es más fácil, menos problemático, mejor para no molestar a nuestros hermanos, nuestra familia. Entonces muchos de nosotros viajamos y preferimos buscar un hospedaje, preferimos buscar un hotel sencillo o del que esté a nuestro alcance, del que esté en nuestro presupuesto, y preferimos quedarnos allí en ese hotel, en ese hospedaje. Pero resulta de que en la antigüedad no era así. El hospedaje entonces no era tan bueno, era una bendición poder ser hospedado en una casa por el peligro que representaba, y ahora le voy a decir por qué. Entonces, para las personas que viajaban constantemente, la hospitalidad era una actividad civil, oiga, una actividad civil fundamental. ¿Por qué era tan importante entonces que las personas, que los judíos, que los hebreos fueran hospedadores o fueran hospitalarios? Recuerde que siempre el Señor insistió mucho en esta palabra hospedador, hospitalario, porque en alguna ocasión entonces en la Biblia dice: y muchos de ustedes hospedaron a personas que no se dieron cuenta que eran ángeles. O sea, muchos de los antiguos, y aún usted y yo quizás hemos podido hospedar a personas que no nos hemos dado cuenta y han sido ángeles. Aleluya. ¿Por qué era tan importante ser hospitalario? En primer lugar, las posadas o los hoteles o los hospedajes no llegaron a existir sino hasta los tiempos del Imperio Persa. Escuche bien, o sea, muchísimos años atrás, ¿sí? Hasta ese tiempo, ¿sí? Hasta los tiempos del Imperio Persa llegaron a existir o se pusieron de moda las posadas o los hospedajes o los hoteles. Este imperio se fortaleció cientos de años más tarde tras las cautividades tanto de Israel como de Judá. Y aún entonces, quedarse en una posada no era para los débiles. No era para una familia normal, no era para un buen hombre normal, no era para una pareja normal, ¿cierto? Que viajaba por allí, ya que generalmente las posadas, los hoteles o los hospedajes estaban ocupados, ya fueran por ladrones o ya fueran por rameras o por personas quizás con una reputación dudable y quizás con una reputación entonces cuestionada. O sea que en otras palabras, las personas, las buenas personas o las personas de bien no usaban mucho los hospedajes, las posadas o los hoteles, porque los que se quedaban allí entonces estaban allí entredicho y no era para los débiles, porque el que se metía a una posada entonces cualquier cosa le podría ocurrir. Por eso era tan importante que a las personas viajar pudieran encontrar hospedaje, pero en la casa de los hebreos, en la casa de las personas conocidas o en la casa de personas aunque no conocieran, pero que fueran de buen corazón. Cuando veían que ya iba cayendo y pasaban por una casa, los de esa casa los llamaban y entonces le decían: hey, buen amigo, acércate a nuestra casa que hoy te presentamos, ¿sí? Hoy entonces queremos ofrecerte nuestra casa como tu posada, como tu hogar, ¿sí? Como tu hogar. Mire lo importante que era, ¿sí? Para empeorar las cosas, muchas rutas, muchos caminos, ¿sí? Muchas rutas de viaje no eran más que caminos despejados.
de rocas, y entonces los ladrones se escondían a sus alrededores para atacar y para acechar a esos transeúntes, a esas personas que pasaban, como sucedió en la parábola del buen samaritano. Yo creo que usted se acuerda, esa parábola del buen samaritano, cuando él salió y entonces fue atacado por ladrones, le dejaron casi medio muerto y lo despojaron de todas sus pertenencias, aún de su ropa, aún de su ropa. Entonces, eso que sucedió en el buen samaritano, esa situación era la que sucedía a diario. Por eso era tan importante entonces que ese transeúnte o que esa persona, ese nómada, esa persona que iba andando, pudiera encontrar entonces en una casa o en la otra, pudiera encontrar hospedaje y pudiera encontrar refugio en medio de su viaje. Viajar implicaba enfrentar peligros de muerte inclusive, y implicaba también incertidumbre. Es por eso que el pueblo de Israel desarrolló un código tácito de hospitalidad. O sea, los israelitas, entre todos ellos, diseñaron un código tácito donde se especificaba que había que ser hospitalarios y que había que tener pues ese corazón de hospedador, de hospedador, porque hoy lo hacían por alguien y mañana eran ellos mismos que de pronto tenían que emprender un viaje, ya fuera a visitar un familiar, un negocio, ya fuera alguna situación, y tenían que viajar, y entonces ellos también iban a disfrutar de ese mismo hospedaje. Comprender cuán importante era esta práctica para la audiencia original del Salmo 23, entonces nos va a dar un mejor significado de los últimos versículos. O sea que lo que yo quiero que usted entienda primero de esta parte del Salmo 23 era que para los judíos era muy importante ser hospedadores y poner la casa como si fuera un hotel, pero no para todo el mundo, sino para esas personas que se sentía que necesitaban entonces una posada y que le iban a dar casa, le iban a dar comida por uno, por 2 o por 3 días. Proteger al extranjero era tan importante. El Salmo 23:5 entonces nos inicia diciendo esta parte. Comienza con la imagen de una mesa preparada. Por eso dice, preparas la mesa en presencia de mis angustiadores. Cuando él habla acerca de una mesa preparada donde hay un banquete especial en presencia de mis angustiadores. Esto puede sonar extraño en la actualidad. Y hoy alguien puede decir, pero bueno, ¿por qué en el Salmo 23 colocaron eso allí? No entiendo esa parte. ¿Por qué preparar una mesa para una oveja? ¿Por qué preparar una mesa para un extranjero, para un extraño, para una persona que quizás no conocemos? Porque hospedar a alguien que nosotros conocemos, pues para nosotros se convierte en una bendición y en una alegría. Cuando usted me dice, pastor, voy a ir a visitarlo, para mí es una alegría. Cuando yo le digo a usted, hermano, voy a visitarlo, para algunos será una alegría, de pronto para otros no mucho, pero sin embargo en la antigüedad entonces así sucedía. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué preparar mesa para una persona extraña? ¿Y por qué en la presencia de los enemigos? Esta frase alude a la obligación, escúcheme bien, a la obligación que el anfitrión tenía. Que el anfitrión tenía de proteger a sus invitados. O sea, el que llegaba allí. El que llegaba allí a esa casa se convertía entonces en el invitado. Y esa persona, ese dueño de casa, tenía que protegerlo aún con su propia vida. Aún con su propia vida. En otras palabras le decía, mire, usted desde el momento que pisa mi casa, usted desde el momento que entra a mi casa, usted se convierte en mi protegido, y yo lo voy a proteger a usted aún con mi vida si me toca, si es necesario, yo lo hago. Sus enemigos se convierten en el tiempo que usted esté aquí en mis enemigos. O sea, esta frase alude a la obligación que un anfitrión, por eso es muy distinto, escúcheme bien, alguien que ofrece un hospedaje y un anfitrión. Tengan en cuenta bien esa palabra. Por eso le digo que nuestro Dios es nuestro anfitrión. Mis enemigos son los enemigos de Dios. Mis problemas se convierten en los problemas de Dios. Mis enfermedades se convierten en las enfermedades de Él.
Por eso él tiene cuidado de nosotros y Él cuida y Él dice, eche toda su ansiedad, eche toda su enfermedad, eche todos sus problemas sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Entonces el anfitrión tenía el derecho, tenía la obligación de proteger a sus invitados. Un ejemplo claro es la decisión de Lot de proteger a los ángeles que lo visitaban de una multitud de sodomitas. No estuvo bien que él le ofreciera a sus hijas a aquellos sodomitas, pero vemos el desespero de Lot porque esos sodomitas entonces no les interesaba las hijas de él ni la familia de Lot, porque Lot se había ganado allí un cierto respeto tanto en Sodoma como en Gomorra, sino que ellos querían era que él sacara a los invitados que tenían, y sabemos que eran ángeles, pero Lot no sabía que ellos eran ángeles hasta ese momento, y por eso él dice, vea, les ruego, les suplico, pídame lo que quieran, si quieren yo salgo y hagan conmigo lo que ustedes quieran, o allí están mis hijas que no han conocido varón, pero estos invitados que yo tengo aquí no me los toque, porque usted sabe que es el código tácito que hemos hecho los judíos de proteger a nuestros invitados, y ellos ahora mismo son mis invitados, sí, son mis invitados. Y también la historia en Génesis 19:1 y Jueces 19:23 acerca de la historia del levita que pasó la noche en Gabá, y acuérdese pues todo lo que sucedió allí. Entonces note especialmente la última frase de Jueces 19:23, no, hermanos míos, le dice acerca del levita que pasó la noche en Gaba, les dice estas palabras, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este tan gran mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis mal, porque es mi invitado, yo soy su anfitrión, yo soy su anfitrión. En el artículo de la enciclopedia pictórica de la Biblia de Zondervan, él explica tradicionalmente que hospedar a alguien implicaba protegerlo, ¿sí? Protegerlo aún con su propia vida. La costumbre era que se podía permanecer a salvo bajo el techo del anfitrión. Escúcheme bien, durante 3 días. Ese anfitrión, cuando alguien entraba a hospedarlo, tenía la oportunidad o tenía el derecho de hospedarlo durante 3 días, porque ese era el código tácito que habían hecho los judíos. Y esa persona que entraba allí entonces recibía la protección del anfitrión por un poco más de tiempo cuando partía, y aún muchas veces lo acompañaban hasta cierto lugar hasta que él se sintiera a salvo cuando él salía, ¿sí? Cuando él salía. Entonces esa es la palabra de anfitrión, todo lo que conlleva ser anfitrión, ¿cierto? Ese anfitrión entonces lo que hacía era que le traía agua, le traía aceite, ¿sí? Ungía su cabeza. Ese anfitrión entonces le ponía la mejor comida, le ponía una buena habitación y lo trataba como si fuera uno más de la familia o un invitado especial. Esa era entonces la parte de anfitrión. Tradicionalmente hospedar a alguien entonces implicaba todo esto. La otra parte es acerca del cayado, cuando en el libro de los Salmos 23 nos habla acerca del cayado. Dice que con su vara y su cayado me infunden aliento, ¿sí? Me infundirán aliento. En el Salmo 23 este deber de protección se relaciona armoniosamente, ¿sí? Se relaciona armoniosamente con el cuidado que un pastor entonces comienza a tener hacia sus ovejas, representado por su vara, pero también por su cayado. Recuerde que el pastor tenía 2 instrumentos que siempre andaba con ellos, ¿sí? Uno en una mano andaba con la vara y en el otro andaba entonces con el cayado. Recuerde que con uno pastoreaba y con el otro entonces trataba de corregir a esas ovejas. Estas eran las herramientas que los pastores usaban para guiar a las ovejas y defenderlas de los depredadores. Si estas ovejas muchas veces no veían el peligro, y el pastor entonces tenía que estar allí con la vara dándoles quizás golpecitos para que la oveja entonces entrara nuevamente en sintonía y no se distrayera, ya fuera de despeñarse, de irse por un peñasco abajo, o ya fuera entonces de quedarse mucho atrás y estar sola donde venía un depredador, un lobo, una fiera, y entonces podría atacarla y podría quitarle la vida. No eran instrumentos para someter a las ovejas con golpe, sino que eran para guiarlas. El cayado entonces era el que abría paso, y la vara entonces era la que corregía. Aunque la imagen del Señor como pastor cambia a la del Señor como anfitrión, el final del versículo 4 y el principio del 5 se refiere a lo mismo, ¿sí? Tanto Salmo 23
4 y 5 entonces se está refiriendo a lo mismo, y como yo le decía al inicio, entonces hace convergencia. Ofrecer comodidad y honor. ¿Cuál era esa comodidad? ¿Cuál era esa comodidad y honor que le ofrecía ese anfitrión a esa persona que llegaba solicitando hospedaje o que requería de hospedaje? El mismo, sí, la misma comodidad que hoy el Señor nuestro pastor nos ofrece. Él a mí me ha ofrecido, aleluya. Por eso yo puedo estar tranquilo porque estoy en las manos del Señor. ¿Qué me ha ofrecido? Me ha ofrecido aguas tranquilas, me ha ofrecido pastos verdes, me ha ofrecido comida en abundancia, ha ofrecido entonces, y en muchas ocasiones, y lo sigue haciendo, ha ungido mi cabeza y unge permanentemente mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebosa, aleluya. El bien y la misericordia Él ha permitido que me sigan todos los días, y puedo yo entonces disfrutar de estar en la casa del Señor y poder habitar allí en esas moradas especiales. ¿Qué era ofrecer comodidad y honor? En aquellos días, sabiendo lo agotador que podía ser viajar, sí, por medio del desierto. Recuerde que los caminos y las áreas donde ellos transitaban entonces eran desiertos. Los buenos anfitriones, mire cómo agasajaban a sus invitados apenas entraban a casa. Inmediatamente entraban a casa y mismo iban y mataban, ¿cierto? Entonces un cordero, traían un cordero bien bonito, lo mataban, hacían una fiesta, aunque no conocieran a esa persona, porque ese era el código tácito de los judíos. Luego de darles agua para lavar sus pies, una acción que no se menciona en el Salmo 23, pero los historiadores dicen que esto hacía parte de ser un buen anfitrión. Lo primero que hacía cuando esa persona venía y entraba a esa casa era ir y traer agua tibia, agua caliente, y ponérsela allí para que esa persona se lavara los pies. Y es más, muchas veces los anfitriones ellos mismos lavaban los pies de esa persona. El anfitrión ungía la cabeza de su invitado con aceite. Él se sentaba allí, y lo que hacía el dueño de esa casa o ese anfitrión era traer aceite aromatizado y comenzaba a echárselo en la cabeza y a ungir su cabeza con aceite. Y esto entonces era de relajación, porque quizás había estado todo el día afrontando la inclemencia del sol, venía insolado, o de pronto había recibido agua todo el día y venía con hipotermia. Entonces esos aceites aromatizados con especias hacían como un ritual muy especial. Eso no tenía relación con la unción de un rey o un sacerdote, pero sí representaba una concesión de favor e incluso de honor. Usted se imagina llegar uno a una casa de visita y que le tengan agua para los pies, que le tengan quizás una ropa limpia, y que le permitan entonces, o que le ungan su cabeza con aceite, y que le tengan un manjar allí preparado. Entonces por difícil que fuera la situación que esa persona estuviera pasando, quizás en esos 2 o 3 días iba a estar un poco relajado, iba a estar un poco tranquilo, y su situación entonces iba a ser muy agradable. Esta tradición seguía vigente durante la época del Nuevo Testamento. O sea, no perdió, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta tradición siguió vigente. Es por eso que cuando un fariseo invita a Jesús a su casa y no ungió su cabeza, entonces Cristo notó este descuido. Y recuerde que al final entonces le dice, le estoy hablando del pasaje cuando María unge los pies de Jesús, y él le dice, mire, vea, yo estuve aquí desde hace mucho rato, estoy aquí, y no me trajiste agua para lavar mis pies, no me ungiste mi cabeza, no me recibiste con un beso, porque cuando llegaba un invitado, entonces lo primero que se saludaba de beso en la mejilla. Era una costumbre para los antiguos. Cristo notó ese descuido. El fariseo no había seguido ninguna de las costumbres tradicionales del código tácito que tenían los judíos, de los buenos anfitriones. No saludó a Cristo con un beso, no le dio agua para lavar sus pies, y no ungió su cabeza con aceite. Y eso él se lo reclamó después, porque le dijo, mire, ustedes están criticando a esta mujer que ahorró muchos años para comprar este perfume, y con este perfume ha ungido mis pies, pero yo estuve acá y tú tienes con qué hacerlo, y no lavaste mis pies, no me saludaste de beso, y tampoco ungiste mi cabeza. O sea que el Señor miró esa situación con la que ese hombre lo recibió. Yo creo que es la misma situación que Dios observa muchas veces cuando comenzamos a hacerle culto a Dios, y mientras hay hermanos que se disponen para adorar, para cantar, para aplaudir, para levantar las manos, para
abrir el corazón, para llenarnos de la presencia del Señor. Y hay gente que se goza el culto, y hay gente que va al culto a lo que va, y hay gente que mejor dicho, está en la presencia del Señor, y el culto quisiera que no se acabara esa transmisión, ya fuera el culto en físico o ahora que estamos en transmisión. Asimismo, hay hermanos que se sientan, hay otros que quizás estarán viendo el culto acostados, hay otros que estarán haciendo a esta hora el almuerzo y que ponen el celular allí al lado de la olla, ya que se les moja con el agua del lavaplatos, pero no debe ser así, porque este tiene que ser un lugar, un momento agradable, un momento santo, en el cual adoramos a Dios, bendecimos su nombre y nos gozamos en la presencia del Señor, y estamos aquí, aleluya, y es eso lo que yo le voy a tributar a Dios. ¿Qué le tributo yo a Dios? ¿Qué le voy a tributar a Dios? Si Él es el mejor anfitrión que hay, si Él ha ungido nuestros pies con agua, si Él ha ungido nuestra cabeza con aceite, si Él entonces ha tenido unos manjares especiales y ha preparado mesa para ti, y ha preparado mesa para mí, en presencia de mis angustiadores. Él nos ha levantado sobre una roca y nos ha puesto sobre nuestros enemigos, y lo que nos queda a nosotros es: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Otros sacan más conclusiones de la imagen, pero el punto es que este pasaje ilustra una relación estrecha entre el anfitrión y el invitado. En la actualidad esta imagen todavía se utiliza para simbolizar abundancia de bendiciones, y así como los comentaristas entienden la referencia, aunque otros saquen otras conclusiones de la imagen, el punto es que este pasaje ilustra muy bien la relación estrecha entre el anfitrión y el invitado. En este caso nosotros somos los invitados y Jesús es el anfitrión, y hemos venido a su presencia y Él nos ha atendido y nos atiende de la mejor manera. Cada vez que llegamos con las manos vacías a su presencia, salimos con ellas llenas de provisiones, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Venimos enfermos y somos sanados. Venimos angustiados y nuestro ánimo es fortalecido. Decídalos de corazón apocado, esforzados y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con pago, Él mismo vendrá y os salvará. Morar en la casa de Dios, yo no sé qué significa para ti. Finalmente, el último versículo del Salmo 23 es una gozosa exclamación de fe en Dios, que nos guía y que nos cuida. La primera palabra ciertamente expresa la certeza del salmista de que su esperanza entonces se iba a hacer realidad, y era hecha realidad. Pero para entender la profundidad de este pasaje debemos analizar en más detalle algunas palabras. Escúcheme bien, algunas palabras. La primera parte del versículo habla del bien y de la misericordia, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa palabra, el bien y la misericordia. No existe ninguna palabra en español que exprese todo el significado del término hebreo Hesed, ¿sí? El cual se traduce como misericordia en la versión Reina Valera de 1960. En otros pasajes y otras versiones también se ha traducido como bondad o benignidad. O sea que la misericordia del Señor para nosotros es también traducida como bondad o como benignidad. Esta palabra se refiere ¿a qué? Al amor de Dios para su pueblo. Y tiene la connotación de una relación sellada con un pacto. Aleluya. Otra palabra que vale la pena analizar es seguir. Por eso dice que el bien y la misericordia del Señor me seguirán. O sea, seguir. El término hebreo en realidad se refiere a ser perseguido. No solo seguido, sino perseguido. Es decir, la palabra destaca la diferencia entre las intenciones que los enemigos de un viajero podrían tener y lo que Dios nos puede dar a nosotros. A mí me pueden perseguir, pero también me pueden perseguir enemigos o personas para hacerme daño. Pero también me puede seguir la misericordia y la bondad del Señor todos los días en la tierra de los vivientes. En el comentario expositivo de la Biblia, el escritor explica que en lugar de ser perseguido por enemigos que buscan mi destrucción o la destrucción de ese invitado, el bien y la misericordia del Señor entonces siguen al salmista, y en esta ocasión seguían al invitado, o sería, nos siguen a nosotros. El bien y la misericordia del Señor nos siguen a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar tranquilos y también podamos en la casa del Señor morar por largos días. Finalmente el salmista incluye diciendo que habitará en la casa o la presencia de Dios para siempre. Para siempre. Esta sencilla pero profunda aseveración entonces resume el tema principal de la Biblia. Yo no sé si usted quiere darle alabanzas al Señor.
Debido a su pecado, Adán y Eva perdieron el privilegio de permanecer en la presencia de Dios y por ende el privilegio de permanecer en el huerto del Edén. El Edén, ese parque protegido por cercas. Pero en medio del plan de salvación, nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro anfitrión, entonces volvería a morar con nosotros cuando su reino sea establecido en la tierra. Ahora mismo Él mora con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Yo me voy, pero voy a mandar el Consolador. Y cuando el Consolador, cuando Él venga, entonces Él os acompañará y ya no estaréis solos. Recuerde que con Jesús, entonces los discípulos caminaron con Él, ¿cierto? Y caminaron con Él de la mano y Él le mostró. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ya no estaba con ellos, sino que estaba en ellos, ¿sí? Estaba dentro de ellos. Lo mismo que pasa. Él está con nosotros, Él está en nosotros, aleluya, el Señor, Él está en nosotros, pero en medio de su plan de salvación, nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro anfitrión, entonces ahora está con nosotros. El Salmo 23 no solo tiene 6 versículos, porque son 6 versículos, son 6 los textos que encierran este salmo, sino que describe 2 importantes metáforas que se encuentran entonces a lo largo de la Biblia. La primera nos muestra a Dios como un pastor. Oh pastor de Israel, tu pastor, dice que Él es el pastor de las ovejas y que el pastor de las ovejas entonces su vida da por las ovejas, pero también se presenta a Él como anfitrión de un gran banquete. Algunos pasajes yo quiero compartirte en esta mañana, en los cuales encontramos estas significativas imágenes. Pastor de su pueblo, Génesis 49:24. Cuando el patriarca Jacob se preparaba para su muerte, reunió a sus hijos para decirles lo que sucedería con sus descendientes. Y mientras relataba la profecía de los descendientes de José, Jacob se refirió a Dios como pastor de Israel, como la roca de Israel. Mire, entonces a Él siempre lo han presentado como pastor de Israel. El Salmo 81, en este salmo el salmista Asaf, que es un músico oficial, es un músico principal del templo, le pide al pastor de Israel que escuches la oración y le dice: oh pastor de Israel, escucha nuestra oración. En el Salmo 81, Isaías 40:11, que es uno de los pasajes más animadores de la Biblia. Isaías describe una época bien importante en la que Dios como pastor en su brazo llevará los corderos, y dice: su pueblo, y en su seno Él los llevará. O sea, Él como pastor y nosotros como ovejita o como corderitos que Él nos está apacentando y nos va a llevar en su mano y nos va a meter aquí en su seno. Ezequiel 34:11 al 16 es otra inspiradora profecía de redención, porque Dios es descrito, el profeta Ezequiel describe a Dios como el pastor que busca sus ovejas y las lleva de vuelta a la tierra de Israel. Juan 10:11 al 18, entonces ya en el Nuevo Testamento Cristo les dice a sus discípulos que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida está dispuesto a dar por las ovejas, y de hecho ese pastor dio su vida por las ovejas cuando murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos vivir, cuando se quitó sus ropas para cubrirnos porque nosotros andábamos desnudos. Luego se refiere a la crucifixión diciendo que como pastor dará su vida por las ovejas. Hebreos 13:20, el autor a los hebreos se refiere al Padre como el gran pastor de las ovejas. Apocalipsis 7:17, la descripción de Juan de los tiempos del fin, nos muestra a Cristo como el cordero que murió por sus discípulos y también el pastor que los guiará a fuentes de aguas tranquilas. Entonces, cuando usted observa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, presenta a nuestro Dios como el pastor de la iglesia, como el pastor de Israel, como el pastor de las ovejas, como el pastor de esas ovejas que quieren dejar que Él las pastoree y que Él sea su pastor. Anfitrión entonces es de un banquete especial. Entonces la Biblia presenta 2 figuras literarias, recuérdese bien, o 2 formas, ¿cierto? Y en una entonces presenta a Dios como pastor y en otra presenta a Dios como anfitrión. Ya te compartí algunos pasajes donde se presenta a Él como pastor. Ahora quiero compartirte la figura como anfitrión. Isaías 25:6 al 8 dice Isaías, describe un banquete de manjares suculentos
que se llevará a cabo al terminar esta era, cuando Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de nuestros rostros. Aunque en Apocalipsis 7:17, sí que lo citamos arriba, no se habla específicamente de un banquete, sin embargo se afirma que Dios limpiará todas las lágrimas de sus fieles y entonces les ofrecerá descanso. Y qué mejor descanso entonces que Él lo haga como anfitrión, ¿cierto? Como el mejor anfitrión, como el mejor hospedador. Mateo 25:1-13 entonces nos dice lo siguiente: poco antes de ser traicionado y arrestado, Jesús le relató a sus discípulos la parábola de las 10 vírgenes y les dice, mire, habían 5 vírgenes prudentes y habían 5 vírgenes insensatas. El punto principal de esta parábola o de esta historia es la necesidad de que nosotros permanezcamos alerta. Pero para este propósito, el relato describe una gran boda en la que Cristo, que es el novio, que es el anfitrión, que es el pastor, que es el padre, que es el anfitrión, entonces es presentado como tal. Apocalipsis 19:6-9, en este pasaje la iglesia se describe como la novia del Cordero, que es Cristo, quienes son invitados al banquete de estas bodas y por ende entonces son bendecidos. Entonces mire que un pasaje va conectado con el otro. Ese pasaje de Mateo 25 va conectado con Apocalipsis porque se habla de una boda. Si llegó el esposo, dice la parábola de las 10 vírgenes, y llegó el esposo y se escuchó la voz salida a recibirle. ¿Por qué? Porque ese esposo lo llevaba para unas bodas, porque ese esposo lo llevaba para una celebración especial, la celebración que habla Apocalipsis 19, aleluya, que es descrita la iglesia como una novia, como la novia del Cordero. El Cordero es Cristo, la imagen visible de Dios, quienes son invitados entonces a ese banquete de esas bodas y son bendecidas. Como iglesia, usted y yo debemos estar tranquilos, porque con alegría podemos recitar este salmo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Yo no sé, mi hermano, si el Señor ha hecho esto contigo, pero conmigo lo ha hecho muchas veces. En lugares de delicados pastos ha hecho descansar mi vida. Y aunque muchas veces he pasado por el valle de la sombra de la muerte, sin embargo no he temido. Aleluya. He estado en momentos difíciles y he pasado por el valle de la sombra de la muerte, pero Él ha estado a mi lado. Así como se metió con aquellos varones allá en Babilonia, con Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, y en medio de ese horno de fuego estuvo con ellos y los fortaleció, así se ha metido conmigo al valle de la sombra de la muerte, y se ha metido contigo al valle de la sombra de la muerte, porque son muchas las anécdotas y los testimonios y las historias que nosotros tenemos, en las cuales Dios nos ha ayudado, en las cuales Dios nos ha guardado, en las cuales Dios ha obrado poderosamente, ha abierto puertas. Él abre puertas donde aparentemente estaban cerradas y no se podía abrir. Él abre camino en el mar. Él hace cosas indecibles, Él hace cosas imposibles, porque Él es el experto en casos imposibles. No hay nada imposible para Dios. Usted y yo tenemos que estar tranquilos, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. En lugares de delicados pastos hará que mi alma descanse. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará mi alma y confortará tu alma, y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, usted no temerá. Yo no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara, pero también su callado nos estarán infundiendo aliento. Aderezan mesas delante de mis enemigos, aleluya, en presencia de mis enemigos. Y por último, unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Ciertamente ya no te perseguirán tus enemigos, ni te perseguirán las deudas, ni te perseguirá, como tú decías antes, la mala suerte. Aleluya, porque el bien y la misericordia son los que van a seguirte. Aleluya. Usted decide si quiere que te persigan las deudas, las enfermedades y las tribulaciones, o que te siga la misericordia y el bien del Señor. Por eso el salmista dice: ciertamente
El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si usted está a punto de entrar a la universidad, estás en el colegio, estás en un empleo, si vas a montar un negocio, estás arrancando un nuevo negocio con un nuevo local, no temas, porque Él es tu pastor, Él es tu anfitrión, y en vez de seguirte lo malo, va a seguirte el bien y la misericordia. Tan solamente dejemos que Él sea nuestro anfitrión y dejémonos invitar por Él. Aleluya. Dejémonos que Él nos consienta, dejémonos que Él nos pastoree y que Él fortalezca nuestras vidas. Como iglesia debemos estar tranquilos porque estamos en las mejores manos y con Él estamos seguros. Él es nuestro pastor y estoy seguro, y tú debes estar seguro, que nada te faltará. Oh, aleluya al Señor, aleluya al Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre celestial, a vuestro anfitrión, a vuestro pastor, le plació daros el reino. Usted y yo debemos estar tranquilos porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que de una manera especial y maravillosa, entonces Él ayude en nuestra vida, Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros y nos bendiga.